Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 4 de mayo. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado por esta ocasión en materia de finanzas. Concretamente hablaremos del análisis de la liquidez y la solvencia. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Bienvenidos a este evento todos ustedes. Me acompaña el profesor Héctor Emigdio Valencia Morales, especialista en Findes en el área de las finanzas, que será quien conduzca esta plática y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Héctor, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Gracias, Emilio. Muy buenas tardes a todos. Bien, yo creo que este webinario lo debemos de comenzar de la siguiente forma. Esto que estoy presentando en la pantalla es lo que se conoce como la estructura financiera de toda entidad económica. No sé si todo el mundo lo identifique, pero es lo que tradicionalmente los contadores identificamos como balance general. El balance general o estado de situación financiera es el instrumento donde podemos visualizar propiamente la situación financiera de una empresa. Bueno, básicamente, no sé si todo el mundo lo conozca, pero se conforma por el lado izquierdo visto de frente, que son los activos, o lo que en realidad y financieramente representan para una empresa son sus inversiones, y estas se clasifican o se dividen en dos. Inversiones de operación, lo que se conoce como el capital de trabajo de la empresa. ¿Quieren saber cuánto es el capital de trabajo que tiene una empresa? Es muy fácil. Miren cuánto trae de activo circulante y ese es su capital de trabajo. Es el dinero con el que la empresa lleva a cabo su operación. Y abajo su infraestructura. Básicamente aquí es donde se invierten los recursos que se obtienen de las fuentes de recursos que se pueden observar del lado derecho de la estructura. Son estas tres y que básicamente son dos externas, el pasivo de corto plazo, el pasivo de largo plazo, externos e internos, lo que se conoce como el capital contable, que son recursos propios de la compañía. A final de cuentas, la estructura se reduce en 5 bloques, 3 fuentes de recursos y 2 destinos y 2 inversiones. ¿Por qué decidí iniciar este webinario con esta lámina? Porque el primer tema que voy a desarrollar, que es el análisis de la solvencia, tiene que ver con la relación que existe entre los destinos de los recursos y los orígenes de los mismos. Y para ello existe algo que se conoce como la regla natural del financiamiento, que básicamente nos dice cómo se debe de financiar una empresa de acuerdo a sus fuentes, cómo debe de utilizarlas y dónde las debe de destinar. Y bueno, la regla tiene 3 vertientes porque son 3 fuentes. La primera nos diría así: estos recursos, el pasivo de corto plazo, que se conocen como recursos transitorios y que tienen la característica de ser revolventes. ¿Qué quiere decir? Que se disponen, se pagan y se pueden volver a disponer. Se destinan única y exclusivamente, y aquí voy a ser muy enfático, única y exclusivamente a la operación, al capital de trabajo. Por ningún motivo, estos recursos pueden financiar la infraestructura o mucho menos cualquier otra cosa que no sea el capital de trabajo. La razón es simple. La empresa no tiene que generar recursos para pagar estas deudas. La idea es, me prestas, invierto, le doy la vuelta al dinero, lo recupero y con tu mismo dinero te pago. Si tú eres un proveedor, que es una fuente aquí transitoria, es la más común en México, me financias, entra el dinero, lo ocupo, lo convierto otra vez a dinero y ese mismo dinero me sirve para pagar. Así funciona. Si fuera una línea de crédito bancaria revolvente, haría lo mismo. El tema es que al tener que devolverse por ser netamente transitorio, el dinero se tiene que ocupar en forma transitoria y esto es estrictamente en el capital de trabajo.
Existen otras necesidades que se conocen como necesidades permanentes, por ejemplo, la infraestructura, un activo fijo, y para ello existen fuentes permanentes. Por ejemplo, el pasivo de largo plazo. El pasivo de largo plazo es un financiamiento de tipo no revolvente, son créditos que disponen una sola vez y se van amortizando a través del tiempo, de acuerdo a una tabla, y sirven para financiar eso, necesidades permanentes, una compra de activos, una máquina, un camión, cualquier cosa de este tipo. Y hasta aquí esto tiene mucha lógica. Los recursos transitorios a la operación, los recursos permanentes hasta a la infraestructura. Sin embargo, esta deuda de largo plazo, recursos permanentes que no son revolventes, también deben de financiar la operación. De tal suerte entonces que hay una parte del capital de trabajo que se debe de financiar con recursos permanentes, ya sea con deuda de largo plazo o con capital. El capital también es permanente y debe de financiar tanto la infraestructura como el capital de trabajo. En resumen, la infraestructura se financia única y exclusivamente con recursos de tipo permanente, es decir, deuda de largo plazo o capital de los accionistas. Pero el capital de trabajo se debe de financiar con una mezcla de recursos transitorios y de recursos permanentes. De hecho, esta parte gris, esta parte del capital de trabajo, la que está en color gris, que no es otra cosa más que la que está financiada con recursos permanentes, lo digo en palabras simples, la que no tengo que devolver inmediatamente, esa parte tiene nombre, se llama capital de trabajo neto, que no es otra cosa más que la diferencia contable entre el activo circulante y el pasivo de corto plazo. El pasivo de corto plazo que equivale a esta parte y en consecuencia por diferencia se obtiene esto. El capital de trabajo neto es importante en este tema, porque de entrada se define como tal, es la parte del capital de trabajo que está financiada con recursos permanentes y hay que entender la que no tengo que devolver, la que sí se paga con generación de utilidades o con otra fuente alterna, pero lo importante es que de su existencia y tamaño depende la solvencia de la empresa y la independencia operativa de la misma. A ver, voy a hablar primero de la independencia operativa de la misma. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que la razón por la cual es necesario que exista una parte que no sea transitoria en el capital de trabajo, es decir, que no provenga de fuentes de alta exigibilidad, es precisamente para poder maniobrar. En España, a esta parte le llaman el fondo de maniobra. A mí me gusta mucho el término precisamente porque es muy claro. Es lo que te permite manejar la empresa. Cuando tú te financias o financias tu operación en un alto porcentaje, 80, 90%, con recursos revolventes transitorios, entre comillas, proveedores, que es la más típica, generas una dependencia enorme. Y los que lo hemos vivido, y nos ha tocado sacar adelante una empresa en estas circunstancias, sabemos que es horrible. Que el proveedor te dice, a ver, se te venció ayer una factura, no te surto. Y te puede frenar la operación, y tú tienes producción y tienes entregas. Y de pronto dependes de cobrar para poder pagar, porque el dinero está dando vueltas, está entretenido. Cuando esta proporción existe y no es tan alta, es decir, cuando yo tengo una parte propia que no tengo que devolver, que no le pertenece a ellos en mi operación, esto me da margen para maniobrar y no depender de que los señores me quieran seguir abasteciendo de recursos o no para seguir operando. Por eso, la definición que acabo de oír dice, del capital de trabajo neto depende, valga la expresión, la independencia operativa. Esa independencia operativa, o más bien, esa dependencia operativa se conoce como apalancamiento operativo. Y el apalancamiento operativo es muy riesgoso. Y dice también que de la existencia de este depende la solvencia, porque la solvencia se define como que lo que tengo sea mayor que lo que debo, activos mayores que pasivos. La solvencia es la capacidad de hacer frente a mis obligaciones. En general,
el activo tiene que ser mayor que el pasivo, y esto normalmente lo es cuando el capital contable es negro. Es decir, mientras exista el capital contable, el activo total debe ser mayor al pasivo total. Y eso no es tan apremiante, porque a final de cuentas ahí hay plazos, porque gran parte del pasivo puede ser de largo plazo. Ahora, la que sí apremia es la solvencia de corto plazo, la que tiene que ver con esta deuda de los recursos transitorios, que son plazos cortos, que son revolventes, que son los que me pueden frenar la operación. Y de esta solvencia depende que los pueda devolver. Por eso la regla decía, solo se invierten al capital de trabajo para que los puedas regresar. Si tú cometes el error de desviarlos es llevártelos otra cosa, es decir, agarrar dinero de estos recursos, pasivo de corto, repente, y comprarte un camión en infraestructura, por decir algo, el capital de trabajo no va a poderlo regresar. Pues la solvencia no es otra cosa más que ver que mi activo esté cubriendo perfectamente mi pasivo y que la proporción que guarda sea suficiente para no depender. ¿Cómo se mide la solvencia? Se mide con una prueba que es muy sencillita. Hay que dividir el activo circulante entre el pasivo de corto plazo y se expresa en veces. Y como en cualquier indicador financiero, puedes tener tres resultados. El primero puede ser 1, y cuando el resultado es 1, quiere decir que los dos números que estás dividiendo son iguales. 1000 entre 1000, 100,000 entre 100,000, millón entre millón. Si esto es así, quiere decir que no hay solvencia, porque la solvencia es activo mayor que pasivo. Si me diera 1, estamos hablando de que serían iguales. Para que haya solvencia tiene que ser mayor que 1. En ese orden de ideas podríamos hablar de 1.5. Pero 1.5 quiere decir que mi activo cubre una vez mi pasivo y tengo medio pasivo de más. O por cada peso de pasivo tengo un peso con 50 centavos arriba. El peso del pasivo que sé que está ahí, más 50 centavos de permanentes. Pero en proporción, un peso contra 50 centavos de permanentes ya me empieza a mostrar o me reflejaría dependencia. Un grado 2 de solvencia me habla de que tengo 2 pesos de activo por 1 peso de pasivo. Eso quiere decir que la relación entre activo y pasivo la cubro 2:1, que por cada peso de transitorios tengo 1 peso de permanentes. Ahí empiezo a dejar de ser dependiente y empiezo a ser solvente y suficiente. Lo opuesto a tener apalancamiento operativo, dependencia operativa, es la suficiencia y se mide con la solvencia. Y no se requiere más que esta prueba. Con el tiempo, un autor de apellido Gitman propuso otra prueba, porque dijo, a ver, en estricta teoría lo que me estás diciendo es que tú para pagarle a tus proveedores o a tus créditos de corto plazo, los que son exigibles rápido, pues tendrás que tomar tu activo circulante. Esto es el efectivo, las cuentas por cobrar los inventarios. Él dijo, a ver, te creo que cuentes con el efectivo, te creo que cuentes con la cuenta por cobrar porque se puede recuperar rápidamente, se puede vender, incluso se puede descontar. Pero los inventarios depende de qué se traten, porque eso de que abres las puertas y rematas tu almacén y cualquiera que pasa se lleva tu almacén o tu inventario, pues lo puede hacer alguien que venda abarrotes. Eso es de fácil realización. Pero si tú vendes refacciones de avión o autopartes para, bueno, no autopartes, refacciones para satélites, pues tú puedes abrir las puertas del almacén y el que pasa no se lleva 2 puestos, ¿no? O el que ya te compró un tractor porque eres distribuidor de tractores agropecuarios. Aunque le abres y le digas, oye, tengo el 50% del inventario, no quieres otro, si ya te compró uno, te compra otro. Y el que pasa no se lleva un tractor puesto porque lo vio. O sea, hay que entender que hay inventarios que se parecen más a la infraestructura que al capital de trabajo. Y el señor lo que hace es decir, cuando eso sucede, no deben de tomar el inventario como parte de la prueba porque realmente no cuentas con él para hacerle frente a tus obligaciones. Y de ahí que propuso una prueba dura. Se le llama prueba del ácido porque sirve para efectos de estresar esto. Y la prueba del ácido básicamente lo que hace es decir, al mismo activo circulante, quítale el inventario, no lo consideres, deja nada más el activo o la cuenta por cobrar el efectivo, y si con eso cubres tu pasivo de corto plazo, sin duda tiene solvencia. Pero ojo, mide solvencia. La solvencia es una prueba 100% estática, porque toma saldos del balance y el balance estático, son datos a una fecha determinada.
Lo que sí es grave, y aquí sí quiero ser enfático y por eso la menciono, es porque sé que hay gente que cree y afirma que con esta prueba se mide la liquidez. Y eso es completamente falso y es un error. Porque la liquidez no tiene que ver con el nivel de efectivo. De hecho, en México es más difícil realizar las cuentas por cobrar a veces que los inventarios. O cobrar, operar y cobrarle a los clientes, que vender los inventarios. O sea, no es así. Y el concepto está mal entendido. Por eso este webinar se centró en hablar de los dos temas, solvencia con liquidez, porque se relacionan sí, ambos tienen que ver con la administración del capital de trabajo, ambos tienen que ver con la operación de la empresa financieramente hablando, pero no son lo mismo. De hecho, se puede ser solvente sin ser líquido. Y lo que sí te puedo decir es que estas pruebas se comportan igual siempre. Si esta sube, esta sube. Si esta baja, esta baja. Porque miden lo mismo, solvencia. Y lo que sí, para dejar el tema de la solvencia, es que no se aplican las dos. Se aplica una u otra para medir solvencia dependiendo del tipo de inventario. Sería una infamia aplicarle una prueba del ácido a una tienda abarrotera. Eso sería infamia, porque su inventario es de fácil realización. Como sería muy blando analizar con esta prueba la solvencia de una empresa que se dedica a distribuir tractocamiones. Eso podría ser muy blandito. A lo mejor ahí sí podríamos aplicar esto. Entonces, ¿cómo se mide la liquidez? Bueno, primero hay que entender que la liquidez es un concepto que tiene que ver con la forma de operar. Y para ello les voy a mostrar cómo funciona la operación de cualquier empresa. En general, las empresas tienen primero su dinero en el efectivo. De aquí lo sacan y mediante un proceso que se llama compra, lo intercambian por mercancías entregándolo al proveedor. Saco el dinero y se lo doy al proveedor. El proveedor a cambio me da mercancías o materias primas, dependiendo de qué me dedique, y con ellos los almaceno y genero un inventario. Ese inventario posteriormente se vende y se convierte en una cuenta por cobrar. Y esa cuenta por cobrar después se cobra y el dinero regresa. Esto es un ciclo. El capital de trabajo funciona dentro de este ciclo. Le voy a poner números al ejemplo para que lo vean. Vamos a imaginar que nosotros tenemos 100 pesos aquí. Esos son mi capital de trabajo. Bueno, si esto es así, yo saco 100 pesos, voy con el proveedor, le entrego 100 pesos, él a cambio me da 100 pesos de inventario. Ese inventario lo vendo y lo convierto en una cuenta por cobrar de 150. Aquí ya traigo el sobreprecio de mi utilidad. Al tiempo lo recupero y me ingresan 150 pesos. Ahora, de estos 150 pesos, 100 son el dinero que invertí, mi capital de trabajo, y que estoy recuperando. Y la diferencia son 50 pesos. Me encantaría llamarles utilidad, pero no lo son. Y no lo son porque todavía me falta pagar una serie de cosas con ellos. Lo que sí es un hecho, y lo que sí voy a hacer, es que le voy a llamar por el momento generación. Es decir, por cada vuelta que completo, genero 50 pesos. Ahora, vamos a imaginar, solo por imaginar, que desde aquí que inicia hasta aquí que termina, transcurrirán 30 días naturales. Día 1, día 30. Eso quiere decir que cada 30 días genero 50 pesos. Si esto es así, si cada 30 días genero 50 pesos, eso quiere decir que al año podría yo generar 600. 12 vueltas de a 50, 600, con una inversión de 100 pesos de capital de trabajo. Ahora, imaginemos, ¿qué pasaría si en ese afán de buscar la eficiencia, que eso es administrar, yo me aplico y logro optimizar los tiempos que me tardo en dar la vuelta y lograra yo hacerla, pero en 15 días? Lo que pasaría es que generaría yo el doble, 1,200, con la misma inversión, 100. No sé si lo estén pensando, pero ¿están de acuerdo que esos 600 o esos 1,200 a la postre van a terminar siendo utilidad? Y fíjense, esto no depende de cuánto vendas, ni de qué tan barato compres. Depende de la eficiencia con la que operes. Lo que te estoy mandando como mensaje simplemente es que el objetivo de la administración en materia de la operación es hacerlo lo más rápido posible en tiempo. Oye, pues padrísimo, ahora que tenga mi negocio lo voy a rotar a 7 días y me voy a hacer rico rápido. Y yo te diría que sí, si lo logras. El problema no es el objetivo, sino el cómo. El problema es cómo lograrlo.
Miren, le voy a poner tiempos a este ejemplo, tratando de ser prudente. Fíjense. Vamos a imaginar que esta empresa se tarda 15 días en rotar su inventario. 15 días. Es un inventario ágil, no se tarda mucho. Vamos a pensar que esta empresa da solo 30 días de crédito. Podríamos hablar de 60 o 90, pero repito, quiero ser no exagerado. Si esto es así, el dinero sale hoy día 1, se lo entrego al proveedor, me da la mercancía, empiezo a vender, pasan 15 días, me acabo el inventario, hago las últimas facturas, entro al periodo de cobranza que termina hasta acá. En total, desde que solté mi dinero hasta que regresa completo, 45 días. Ya lo medí. Ahora sé que me tardo 45 días en dar una vuelta y en consecuencia que estoy generando un promedio cada 45 días. Hace rato les decía yo que estos 50 no son propiamente utilidad porque hay que pagar gastos con ellos. Vamos a imaginar que esta empresa tuviera 30 pesos de gastos. De tal suerte entonces que 50 menos 30, 20. Estos sí ya son utilidad. De hecho, obsérvenlo, y esto es un estado de resultados. Fíjense, ventas menos costo de ventas. Ojo, el costo de ventas se resta primero en el estado de resultados porque representa la reinversión del capital de trabajo. Eso es el costo de ventas. Y es sagrado ese dinero, porque si te lo acabas, dejas de operar. Y si dejas de operar, te mueres. Esta es la sangre del corazón. Si se vacía, se acabó, se murió. Ahora, si te sobra, puedes pagar gastos. Y si después de pagar gastos ganas, bueno, eso qué bueno, empresario, ya te va bien. Y mira, este negocio no es malo, ganarte 20 pesos, una venta de 150, pues es una tasa como del 18%, no es mala, es bastante buena. Ahora fíjense en su realidad, observen lo que pasa en la vida real. Día 1 sale, entra el dinero, empiezo a vender, día 15 termino de vender, voy cobrando, y más o menos por aquí se presenta el día 30 de mes, y se paran enfrente el casero, los empleados y un montón de gentes que quieren cobrar. Y me dicen, oye, patrón, págame, ya se venció un mes, la renta, los sueldos, la luz, el teléfono. Y hay un pequeño problema. Yo sí ya vendí, ya estoy por cobrar. Sí los voy a tener, pero todavía no entran. No han llegado, les faltan 15 días. Ahora, como no los tengo, no me queda más que una, me tengo que endeudar. Si cuento con una línea de crédito bancaria, que sería lo ideal, es el momento en donde la dispongo para financiar el mientras cobro los 15 días que me faltan, y sería lo ideal, obviamente pagando el costo financiero. Pero si no, una cosa que sucede mucho en las pequeñas empresas mexicanas y en las pymes, es que al final de cuentas quedan a deber. Hay gente que le dice, aguántame a los empleados, aguántame al casero, no hemos cobrado. En cuanto cobremos y nos pague el cliente, ya. Vamos a suponer que estos así lo esperan, nada más para imaginar el ejemplo. Sale, todo el mundo lo espera, transcurren los 30 días, entra el dinero, les paga, el amigo come y vuelve a invertir. Siguiente vuelta. Nada más que ahora el problema es más serio, porque en la siguiente vuelta, el día 15, ya transcurrió un mes más y le vuelven a decir, págame renta, sueldos, hay que pagarlos. Y a él ya no le faltan 15 días, ahora le faltan 30. Si no cuenta con una línea de crédito, que sería una vez más una solución viable, pues lo van a tener que esperar. Vamos a suponer que lo esperan, transcurren los 30 días y entra el dinero, nada más que ya les debe 2 meses. Y de 2 meses serían 60. Y él lo que trae son 50. Ya no le alcanzó. A la mexicana lo que va a hacer es checar cuánto trae en la chequera, ver que le depositaron 150, debe 60, les paga, porque le alcanza. Pero eso implica que ya no mandes 100, mandas 90. Y en consecuencia ya no generas 45, digo, ya no generas 50, generas 45. Y la bronca persiste, en la siguiente te van a tener que esperar 15 días y en la siguiente 30. Y así sucesivamente, hasta que esto se acaba. Yo tengo medido el ejemplo, en 8.7 meses este dinero se acaba. Y cuando eso sucede, esta empresa quiebra. Y lo irónico es que su contador reporta utilidades, porque su estado de resultados trae utilidades. Y ahí es cuando empiezan ese tema de que, bueno, es que en libros, no es que no en libros, es que hay que entender que una cosa es la utilidad, otra cosa es la liquidez. Y justamente es por eso que te estoy explicando esto. El problema de esta empresa se llama falta de liquidez, lo que no tiene es liquidez. La liquidez no es efectivo, no es billetes. La liquidez es la capacidad de generar dinero oportunamente. Una solución práctica es una línea de crédito, te la mencioné 2 veces ahorita. Otra puede ser esta, financiate con el proveedor. Fíjate la diferencia. Vamos a suponer que el proveedor me da 20 días
Y en lugar del día 1 darle mi dinero, no sale hoy, pero sí me da el inventario. Y empiezo a vender y termino de vender y todavía no le pago. Y más o menos aquí llega el día 20. Y me dice, págame. Y ahí es cuando yo suelto mi dinero aquí. Y en consecuencia mi ciclo arranca, mi dinero se invierte el día 20, que se convierte en el día 1 de mi efectivo, y que voy a recuperar aquí 45 días. Bueno, del día 20 al día 45, 25 días después. Eso es lo que se conoce como ciclo de caja. Y con se mide la liquidez. Una empresa es líquida en la medida en que su generación promedio de flujo sea igual o menor a 30 días. Porque en México la práctica es que los gastos se pagan mensualmente. Y esto se logra con la combinación de muchas variables. A ver, liquidez, capacidad de generar efectivo oportunamente. ¿Qué hicimos? Lo que hice fue tomar el plazo medio de inventario, le sumé el plazo medio de cobro, eran 30 días, y con esto obtuve los primeros 45 días. Eso se llama el ciclo operativo. El ciclo operativo es el tiempo que se tarda la operación en dar la vuelta. Va desde que compro hasta que cobro. Después le resté el tiempo de los proveedores, el financiamiento de los proveedores. Se resta porque juega a mi favor, y así fue como obtuve el ciclo de caja. Con mido la liquidez. Ahora, la gran pregunta para finalizar es, bueno, ¿pero dónde obtengo estos tiempos? Estos tiempos se obtienen con cálculos financieros. El tiempo promedio de inventario se calcula dividiendo el inventario entre el costo de ventas y multiplicando por N, que es el tiempo de acumulación del estado de resultados. El estado de resultados se va acumulando. En enero son 30 días, en febrero 60, en marzo 90, en abril 120, en junio son 180, en diciembre son 360. El plazo medio de cobro, clientes entre ventas, y multiplico por N, obviamente con la misma congruencia, y proveedores entre costo de ventas se multiplico por N. Ya que tengo calculados 2 días, regreso a mi cálculo original, inventarios más plazo de cobro, igual a ciclo operativo. Resto el plazo medio de pago y obtengo el ciclo de caja. La liquidez la voy a observar en la medida en que cada vez vayas recortando este ciclo de caja. La empresa es más líquida mientras más corto sea su ciclo de caja. Pues hasta aquí la exposición de este webinario. Muchas gracias por su atención. Héctor, muchas gracias. Al contrario. Damos oportunidad a que los asistentes al webinario, si tienen alguna duda, nos la presenten, algún comentario o sugerencia. Para ello, bueno, pues pueden emplear el chat o bien abrir el micrófono para hacernos llegar sus observaciones. Con toda confianza estoy aquí para resolver sus dudas. Sería un placer. Mientras esto sucede, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 11 de mayo, el tema girará en torno a la redacción y la ortografía. Hablaremos del uso de las mayúsculas. Los inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bueno, en el chat hubo un comentario. Muchas gracias, Gabriel. Dice excelente, más que claro. Muchas gracias. Y por ahí hay una mano arriba. César Ledesma, con tu micrófono puedes abrirlo y hacer tu pregunta con todo gusto. Buenas noches, ¿se me oye bien? Sí, perfectamente, César. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por el webinar, muy interesante. Qué bueno. Mi pregunta es, ¿y cómo hacer cuando además hay clientes que se demoran en pagar? Hay clientes, digamos, más grandes que tienen mayor poder de negociación y te pagan no a 30, sino 60 A 90. días o aún más, ¿no? E inclusive hacen una cláusula en la factura para que no sea negociable, y por lo tanto ni siquiera se puede hacer factoring. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque se alarga mucho más el ciclo de caja. Gracias. Yo te lo voy a contestar, y te lo dice alguien que ha sido director general de empresa y que ha sido director financiero de empresa. Ese análisis hay que hacerlo claro, porque a veces en el afán de vender, le vendemos a quien no le debemos vender. Yo lo uso en conferencias y le digo, como el cuestión, no voy a usar marcas por respeto, pero a final de cuentas, como el que quiere venderle la tienda de autoservicio, ¿no? Y sueña con vender, porque le compra volumen, pero te paga 90 días con cláusulas de ese tipo, o para que use su factoraje, con márgenes que ellos te fijan. Hay negocios que no son negocios. Hay negocios que nada más gana
el grandote, el que me estás planteando. Y esos no. Yo te puedo decir que yo dirigí una empresa financieramente que le vendía a la industria automotriz y la industria automotriz se paga 90 días. Sí, nada más que yo traía un margen del 380%, margen de utilidad. Con eso yo podía pagar cualquier financiamiento, ¿eh? Y me sobraba. Y con todo gusto los financiaba, pero yo sabía lo que les cobraba. Y además tenía yo que trabajar en just in time y ponerles un inventario ahí a la mano para lo que quisieran a la hora que quisieran las 24 horas del día. Y ese inventario era costoso. Y este ciclo era largo. Y yo sabía que tenía un problema de liquidez natural, sí, pero que resolví desde antes al cotizarles y ellos lo pagaban. Entonces sí se puede desde que si lo planeas. Entonces sí se puede hacer el negocio en la medida en que tengas un beneficio a cambio. Pero si el margen es apretado, le tienes que dar 90 días y te ponen ese tipo de cláusulas y además te cobran por respirar en sus instalaciones, pues yo creo que ahí es donde no. Entonces hay negocios que no se deben de hacer, yo te contestaría eso. Y es tan más importante con el cierre ser líquido que ser rentable. No es vender por vender, ¿eh? Hay negocios que aunque suman en la venta, te matan en la liquidez porque la falta de liquidez es el oxígeno, eso sí es mortal. Yo he visto empresas con pérdidas y que duran años. Empresas en liquidez no duran un año. Esto es mortal. Pues por eso te digo que sí, más bien hay que valorar ese tipo de negocios. Muy buena pregunta, te la agradezco. Gracias. Excelente. ¿Puedes bajar tu mano? Gracias. Muchas gracias y saludos desde Lima, Perú. Ah, abrazo, Perú. Gracias. Gracias, César. ¿Alguna otra, señores? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Con su Bien. mano arriba o por medio del chat? Bien. Ya estamos en tiempo, Héctor. Comprendo, Emilio. Siendo las 18 horas con 32 minutos del día 4 de mayo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Nuevamente, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Héctor. Hasta luego.